bienvenidos a las Crónicas del Aula 35. Estamos de vuelta en el año 2024, así que feliz año a todos los que nos ven, ya que no habíamos tenido oportunidad de haberles dicho antes. Hoy tenemos un invitado súper especial. Se trata de la profesora Eleonora Costa. Profe, queremos darle la bienvenida a este programa. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Yo encantada de estar aquí, muy agradecida con ustedes por esta oportunidad y por su paciencia en que esperemos haber esperado hasta este momento. Y bueno, aquí con mucho gusto, con mucho entusiasmo y muchas expectativas para esta excelente conversación, porque ya he tenido la oportunidad de ver algunas otras y veo que dicen cosas muy interesantes, muy divertidas. Esperemos que así sea en esta oportunidad. No, claro que sí. Nosotros súper emocionados de tenerla con nosotros. Por supuesto, no podía dejar de darle la bienvenida a mi partner in crime, el señor Fermín Ordaz. Ajá, presente. Un saludo para todos y bienvenidos a la conversa de hoy. Esperamos que les guste, que la disfruten. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias de nuevo, profe, por estar aquí con nosotros. Yo por el momento le voy a ceder la palabra a Fermín para que nos dé una breve presentación acerca de su carrera. Fermín. Seguro que sí. Estuve mirando por allí en su perfil de LinkedIn, profesora, y veo que tiene un doctorado en Ciencias de la Computación en la UCB en el año 2004. Veo que se desempeñó como académico, como investigadora, en la parte de extensión universitaria también por 26 años dedicada a la UCB, que es increíble y es de verdad admirable. Dio asignaturas de pregrado, de posgrado en la UCB, también en la Universidad de Carabobo como profesora invitada, fue coordinadora académica de la Facultad de Ciencias, directora encargada de la Escuela de Computación UCB, jefe del departamento de la Escuela de Computación, en fin, una trayectoria increíble dedicada a la UCB, que dicho sea de paso, la homenajeada pues en esta conversación, que es nuestra escuela y nuestra universidad, ¿no? Y veo también que ha pasado un poco también a la parte de la industria en los últimos años y se dedica a metodologías ágiles, accesibilidad, a experiencias de usuarios, a usabilidad, todo lo que tiene que ver con lo que llaman user experience y, interfaces, ¿no? De usuario, que me parece súper interesante. Esperemos que de repente podamos tocar algunos de esos temas también. Generalmente arrancamos la entrevista preguntándole un poquito al invitado, ¿por qué la UCB? ¿Cómo escogió? ¿Cómo se decide, verdad, que era la UCB donde quería estudiar? Y un poco, ¿por qué computación? ¿Y por qué no otra materia? Si nos puede contar un poquito al respecto, profesora. Claro que sí, me da una tremenda oportunidad para yo contarles. Para mí, para mi familia, era como parte de nosotros. Mi mamá trabajó en la Universidad Central de Venezuela desde el 24 de enero del año 54 hasta julio del año 2014. Y nosotros todos fuimos UCBistas. Yo en alguna oportunidad comentaba, bueno, me lo decía mi mamá, casi yo nazco dentro de la universidad. Ella trabajaba en la Biblioteca de Medicina Experimental Humberto García Arocha de la Facultad de Medicina. Y trabajaba, pero ella era muy entregada a su trabajo. Mi mamá fue una mujer muy visionera. Es mi ejemplo y digamos que ella nos inculcó ese amor por la universidad. Todos nosotros, mis hermanos, todos estudiamos en la universidad, mis tíos. Entonces, era la universidad. Entonces, cuando llego a la universidad, para mí es la Universidad Central de Venezuela. El por qué computación, bueno, les quería compartir también. Yo conservo la carta firmada por Francisco de Venanzi, donde le da el cargo a mi mamá como bibliotecaria de su cargo en la universidad, firmada en ese año, en el año 54. Entonces, wow. Dicho esto, pues la universidad era mi casa, era mi universidad. El por qué computación, eso sí es como gracioso, porque yo quería estudiar biología. Y resulta que mi papá en esa época, mi papá me decía, yo hacía todo con los ojos de mi papá, yo adoré a mi papá,
siempre a todo, pero en particular era como que cuando uno tiene esa debilidad loca por mi papá, él me decía, no, pero vas a estudiar biología y vas a terminar como profesora. Y resulta que me pusieron a hablar con una prima que estaba estudiando computación o se había graduado recientemente de computación en esa época y me habló que era digamos que era la carrera del futuro, que me iba a desempeñar, aparte de la parte económica, que iba a tener una muy buena remuneración económica. Y bueno, tanto dio así que cuando yo coloqué las opciones para estudiar, y me dijo, pon las que sean en la facultad. Puse computación, matemática y física. Y bueno, quedé en computación. ¿Qué pasó? Que yo estudié computación. No era lo que yo había decidido estudiar, digamos, con lo que yo quería, pero igual me dediqué, me enamoré de la carrera. Siempre pensé en que me gustaba de la carrera como la parte humana, es decir, como esa, no tanto. Claro que el codificar, todo eso uno lo tiene que hacer, lo hacía con amor, con dedicación, pero yo quería ver esa parte que me permitiera utilizar la tecnología, pero en pro de, digamos, lo que podía usar o lo que podría facilitarle la vida como una herramienta a las personas. Entonces siempre busqué esa parte. De hecho, mi mamá me decía, bueno, pero haz la tesis en algo que combine computación y biología. Y yo le dije, bueno, al final no fue así. Sin embargo, lo que les digo para terminar esa parte del cuento es que cuando ya yo me estaba preparando mi tesis, me informaron, la profesora Nancy Zambrano y la profesora Francis Lozavio, que en paz descanse, me dijeron que había una oportunidad de concursar como profesora, y resulta que justamente apuré, incluso cuando hice la presentación de la tesis, tuve como un error en una de las pantallas, porque efectivamente me apuré para presentar lo antes posible para poder concursar como profesora. O sea, la moraleja es que a mí lo que yo quería hacer era profesora. Perfecto, profesora. Muchas gracias por compartir esa parte de la historia. Está súper interesante por lo que veo. La influencia de su papá fue, digamos, crítica para escoger computación. Y luego, una vez que tiene esa oportunidad de entrar en computación, veo que, bueno, le metió el pecho y disfrutó de todo y le gustaba esa parte más de la parte humana, del impacto, digamos, en los humanos como tal, de la parte de tecnología. Y muchos aspectos de los humanos, dicho sea de paso, son los más complicados, ¿no? Muchas veces las cosas complicadas en los proyectos no es la parte de tecnología, sino la parte exactamente donde viene digamos, a tocarse con los humanos. Entonces está muy interesante eso, de verdad que sí, gracias. No, yo en lo particular me identifico mucho con eso porque usted lo sabe bien, profe, tanto mi papá como mi mamá son egresados de la Facultad de Ciencias. Mi mamá fue profesora ahí hasta hace poco, que ya está jubilada. Así que yo creo que yo también fue como desde cuna, ¿no? Desde que yo nací ya sabía para dónde iba a ir. Así es, así es. Sí, y bueno, computación sí ya fue por otras razones, pero bueno. Sí. Oye, pero qué bueno, muy bueno eso. Y cuando entró a computación y comenzó a ver materias y esas cosas, ¿cuáles fueron sus materias preferidas? ¿Cuáles eran las que más le llamaban la atención? ¿Qué era lo que más le gustaba? Bueno, dentro de mis materias preferidas estaba la parte de, te voy a decir, matemática finita, que ahora matemáticas discretas. Discreta. A mí me gustan mucho las matemáticas, entonces esa parte de matemática, yo no sé si, porque coincide con los que yo para mí considero que fueron los profesores que me influenciaron más y que me ayudaron, para mí mis mejores profesores, coinciden justamente con esas asignaturas. Matemática finita o matemáticas discretas, cálculo numérico y aquí no tanto la asignatura, pero sí el profesor que era estadística. De hecho, tampoco es que yo sé, me cuesta mucho todavía la parte estadística, pero sí creo que fue una de los profesores que me influenció más. Y otra asignatura fue lenguaje de programación también, y es que, bueno, son muchas. También la parte de, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero cuando uno empieza lenguaje de programación 1 y había el lenguaje de programación 2, creo, ¿no? Que era procesamiento del lenguaje.
bueno, todas las que tenían que ver con programación, y estas que te digo de matemática, digamos que fueron como que las que más me gustaron. Y de nuevo, asociado a los profesores, que para mí, y lo he dicho en otros espacios también, los mejores profesores que yo tuve en toda mi carrera, los que yo sentí, que yo considero y me impactaron, fueron Alejandro Crema, Brígida Molina y el profesor Orellana, Rafael Orellana. O sea, para mí fueron los profesores que de verdad que me hicieron pensar. Por ejemplo, en el caso de Alejandro Crema, que era matemática finita, era una asignatura del tercer semestre, fue la primera en mi vida que yo hacía un examen a libro abierto. Entonces, para mí eso me impactó, cómo yo puedo hacer un examen de libro. Entonces, entrar era como, para mí era como el salto del bachiller al universitario. O sea, yo me sentí grande en ese momento, con esa oportunidad de hacer ese examen de esa manera, la primera vez. Entonces, eso me quedó como un impacto. Brígida Molina, que al día de hoy es una gran amiga, es una de las personas con más calidad humana que yo conozco. Tuve el privilegio, el honor de compartir con ella como jefe de departamento y ella siendo directora de escuela, y ahí es donde ella me deja, cuando fue a dar a luz, me deja encargada de la escuela. Ella, la forma de explicar, la forma organizada de transmitir el conocimiento, eso me impactó también. La admiro, la amo y le agradezco infinitamente. Y el profesor Orellana, de las personas que te hacen pensar, es decir, como les confieso, a mí ahorita me cuesta todavía, yo confundo la media, el promedio, todas esas cosas, pero en el momento reconozco que el profesor me ayudó en eso, a que yo pensara en un problema, a que lo analizara, a que me tomara el tiempo de ver cuál era el problema para ver cómo lograr la solución, porque de ahí parte todo. Entonces, esos tres profesores, de verdad que para mí fueron lo máximo. Y por supuesto, Johnny Sepúlveda, que lo quiero tanto, que también como profesor, y luego compartí con él oficina, entonces también es alguien que aprecio y agradezco mucho. Sí, yo por ahí todavía anecdóticamente tengo el libro todavía del profesor Sepúlveda. Algoritmo de estructura de datos. Algoritmo, sí señor, estructura de datos, todavía lo tengo. Sí, oye, qué bueno, muchas gracias por eso. Y alternativamente o contrariamente, ¿cuáles fueron las materias que se le hicieron más difíciles? Ya mencionó estadística, por ejemplo, una de ellas. ¿Alguna otra? No, fíjate, es que estadística no es que se me hizo difícil, sino que no me encantó. No era que me gusta. Difícil, sí. Difícil se me hizo. Yo me iba para la universidad todo el día. Yo pasaba todo el día en la universidad. Sin embargo, hasta las 12 de la noche podía llegar en algunas oportunidades. Sin embargo, yo no era muy tempranera. Entonces yo agarraba las materias a partir de las 9, de las 9 en adelante. Creo que comunicación de datos, listo. Esa materia, la única oportunidad de verla era a las 7 de la mañana. Entonces, para mí era horrible porque yo me tenía que parar a las 6 para poder salir de la casa, para llegar a tiempo, que bueno, no era tan temprano, pero yo no era, eso me costaba muchísimo. Entonces, esa materia para mí me costó muchísimo, no me gustó. Esa área, bueno, toda esa tendencia de redes, de telecomunicaciones, a mí no, yo sé la importancia que tiene, pero digamos que no eran de mis favoritas. De hecho, estaba arquitectura de datos que a uno les mandaban a hacer el protoboard, ¿se acuerdan? Los circuitos. Y a mí los circuitos me daban corriente. Entonces no había forma. Yo dibujaba el circuito en papel y tuve mi gran amigo de mi corazón del alma, Leo Alemán, que además estuvimos conjuntos el bachillerato en el Colegio Claret y después coincidimos en la universidad. Y yo le decía, Leito, yo te lo dibujo, yo te lo pinto y tú me lo armas. Y él fue el que me salvó. O sea, él armaba, yo le tengo pánico a la electricidad, entonces él me ayudaba y él me armaba el circuito. Él me decía, eso si eres gafa, eso a mí me pega corriente, yo no puedo. Entonces él me decía, no, pero no había forma y él me ayudó en eso. Entonces esas que tienen que ver con cable, con comunicaciones, quizás eran como las menos favoritas. Wow, bueno, como ex preparador de comunicación de datos. Pero no, definitivamente esas clases a las 7 de la mañana, yo me recuerdo que eran matadoras, de verdad que sí.
hoy en día, si me paro a las 6 de la mañana, pienso que me estoy parando tarde, pero en esa época, pararme tan temprano para llegar a las 7 a la universidad, eso era terrible. Aparte, Así que uno se me acostaba muy identifico tarde. completamente. Uno se acostaba muy tarde estudiando, no sé qué. Yo fui muy estudiosa, eso sí también. Yo para poder salir bien tenía que estudiar mucho. Mi preparador de comunicación de datos fue después de mi padrino de bodas. No, Que tú veas. Y no salí. Imagínese. Esa materia la pasé al ras. Así, no, yo no salí bien. La que me da pena. Sí, y yo dijo, creo que estaba... No, disculpe. Sí. Adelante, Fermín, dime. No, yo le iba a decir a la profesora que yo creo que estaba más dormida que despierta en esa clase a las 7 de la mañana y eso no ayudó. No, llegaba de mal humor, llegaba, ¿sabes? Con la actitud. Eso influencia mucho. Sí, sí, no, absolutamente. Y dijo que una cosa que me llamó la atención, dijo que hizo mucha vida universitaria, o sea, pasaba mucho tiempo en la universidad. Por curiosidad, en qué parte de la universidad andaba? Por ejemplo, yo me iba mucho a las parrilleras y estudiaba en otros lados, pero no sé. Bueno, lo que pasa es que para mí era natural, porque lo digo, desde chiquita, aparte de que casi como que nací en la universidad, pues mi infancia fue en la universidad. Yo me iba con mi mamá. Al salir del colegio, yo me iba para la universidad y entonces yo hice saltos ornamentales, y además era como muy seguro. Yo estaba pequeña y andaba sola por todo el campus universitario, hasta la Cachucha, en el túnel, en medicina, en cualquiera, en tropical. Yo me andaba por todos esos pasillos. Entonces, para mí era muy natural estar en la universidad. O sea, yo lo que hice fue cambiar de facultad de medicina, cambié a la facultad de ciencias. En la facultad de ciencias me encantó, estaba siempre o en la sala de lectura, que estaba la sala de lectura de arriba, o la sala de lectura de abajo, que era como más bullosa, que es donde están ahorita el centro, o sea, las máquinas, el laboratorio de los estudiantes. Estaba allí, o estaba en las plazas, en cualquiera de las plazas, o sea, o en un salón, estaban los galpones, o sea, en cualquier parte. Estaba donde están ahorita los nuevos laboratorios docentes, eso era la covacha, o sea, estaba ahí, era un cafetín, cuando yo entré, que eso después lo tumbaron. Entonces también ahí pasábamos buen tiempo, pero siempre, o estábamos, sí, programando en cualquier espacio, en cualquier sitio, tiran el piso, montado arriba una mesa. De repente estábamos ahí todo el tiempo. Aparte que también yo tuve de nuevo el privilegio de compartir con el grupo de estudiantes, de mis amigos, que hasta el sol de hoy, de hecho, nos reunimos, aunque sea virtualmente, digamos, nos comunicamos con frecuencia, tenemos un grupo, y son mis amigos que hicimos como toda la carrera, casi que todos, casi que nos graduamos, si no juntos, muy seguidos, en todo el tiempo de los 5 años de estudio, casi todo lo hicimos en el tiempo que estipulaba la carrera. Entonces, eso también ayudaba a que siempre estábamos en el grupo acompañados y eso facilitaba el que estar allí. Claro, tengo curiosidad acerca de la sala de lectura, porque, bueno, cuando yo estudiaba existía una sala de lectura que la gente apodaba el gallinero, que era sumamente bullosa, que estaba al lado de la biblioteca. La entrada estaba justito al lado de la biblioteca. Okay. ¿Es la misma que usted se refiere o era otra? No, en mi época habían 2 salas de lectura. Una sala de lectura era la sala de arriba, que es donde está todo ahorita las oficinas de investigación. ¿Sabes? Donde está la parte de investigación, de posgrado. Todo eso, allí era una sala de lectura. Y la otra es donde están ahorita las máquinas de los estudiantes. El centro, no el centro de computación, pero la parte de donde están donde hacen los proyectos y todo eso. El laboratorio, pues los laboratorios con las máquinas para toda la facultad. Eso era la otra sala de lectura. Esa era más bullosa, tenía más ruido. Ok, bueno, muchas gracias, profe, es muy interesante. Fermín, no sé si tienes alguna pregunta para continuar. Sí, de repente, digamos, si extendemos un poquito eso y de repente nos puede contar si hizo alguna actividad extracurricular en la UCB, algo aparte de la parte académica, pues, si tiene alguna anécdota o algo que comentar. La verdad es que como actividad extra no hice. Es decir, yo me dediqué por completo a mis estudios. Yo sé que, digamos, de nuevo, cuando yo estaba en bachillerato,
Mi mamá, por ejemplo, me dijo en una oportunidad, mi mamá era asesora de la OMS, y ella viajaba mucho, entonces, pero ella viajaba en julio, entonces ella siempre me decía, si eximes tus materias, te vas conmigo, y yo eximí todo mi bachillerato, solo que por acompañarla, y eso me dio la oportunidad, ella, por supuesto, de viajar con ella y de conocer muchas partes. Entonces yo quedé como con ese ritmo. Para mí eso era también, de nuevo, estudiaba todo el tiempo. Yo incluso de pequeña hice música, toqué arpa, lo que les digo, estuve en saltos ornamentales, no sé qué, pero ya después, cuando iba en bachillerato, yo no hice más actividades, sino que me dediqué a mis estudios. Y cuando entré en la universidad, a mí me costó. O sea, a mí me acuerdo que en física 1 fue había como una fiesta, una parranda, y me invitaron y yo me fui y me rasparon un examen, el primer examen de física 1 con 9. Y para mí eso fue un trauma que dije, a mí no me vuelven a raspar más nunca, más nunca. Y de efecto, a mí no me rasparon más nunca un examen en la universidad. Pero a mí eso me costó dedicarme y estudiar. Es decir, yo veo que hay personas que tienen como esa facilidad, que ven 3 cosas, y salen perfecto y tienen ese razonamiento y ese tiempo de respuesta y esa habilidad que yo admiro en las personas. Yo no, yo para salir bien yo tenía que estudiar. Y yo estudiaba mucho, 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 mucho. Entonces, no hice, lo que hacía era estudiar, lo que decía siempre era incluso leer mucho, hacer me tenía que invertir tiempo en el codificar. Entonces, no hice, pero la Sí, disfruté bien, pues, igual, a mi claro, forma de claro, disfrutar. claro. Excelente. No, profesora, está bien, perfecto. Bueno, Daniel, no sé si tú tienes una pregunta. Sí, vale, cómo no. Profe, hablando de preparaduría, ya que yo le comenté que fui preparador de comunicaciones, ¿usted fue preparadora de alguna materia? Desde el primer momento que me permitían hacerlo. Es lo que te digo. Es decir, a mí me gustaba mucho eso, a mí me gustaba mucho el dar clases, el explicar. Para mí eso era también que me encantaba. Entonces, cuando yo estaba, nosotros podíamos ser preparadores a partir del tercer semestre, una vez que uno pasaba el tercer semestre. Pues entonces, ¿qué hice? Una vez que vi mi primera materia favorita con Alejandro Crema, que fue matemática finita, una vez que la culminé, pues entonces yo concursé fui preparadora de matemáticas discretas. Esa fue mi primera preparaduría. Sin embargo, después, como le digo, me gustó más la parte como la línea de programación y lenguaje. Entonces, no me acuerdo, programación 1, no sé cuál fue la que vi, y ya después yo me encaminé hacia ser preparadora de ya esa área de programación y lenguaje, y me fui sobre todo por lenguaje de programación, la que daba Johnny, la que, sí, ¿se acuerdan? Que veíamos los diferentes tipos de programación funcional, lógica, por ahí, y fui preparadora hasta que me gradué. O sea, no, es que eso es lo que me encantaba hacer. Entonces, sí, y una de las cosas que agradezco la oportunidad de haber podido preparar esa asignatura. Siento que la mejor manera de aprender es cuando tú tienes que transmitir eso, Sí. ese conocimiento. Correcto. Entonces, y de allí, por supuesto, entonces pasé, como les digo, cuando me enteré que había una oportunidad de concursar, pues me apuré para concursar como profesora. ¿Tiene alguna anécdota de esos concursos? ¿Fue muy difícil? ¿Fue fácil? ¿Hubo mucha competencia? Bueno, lo que pasa es que el primer concurso fue el concurso de credenciales. Entonces era realmente nada más a través del currículum. Y creo que estaba otra persona conmigo. Y hasta donde yo sé, a lo mejor no es tan precisa esta información. Pero el cuento de ese concurso es que yo ese fue el año 88. Entré en el 83 y me gradué en el 88, efectivamente. Okay. Ese año yo presenté la tesis en agosto y yo me casé en agosto. Entonces, de hecho, yo me casé por civil un sábado, presenté la tesis el miércoles y me casé por la iglesia el otro sábado. Wow. Y entregué mis papeles, o sea, una vez que yo, digamos que presenté la tesis, porque ni siquiera tenía el acto, sino que presenté la tesis,
me dieron mi constancia de que yo había cumplido con los requisitos para el título de licenciado en computación, que es una certificación que te da el decanato, metí mis papeles y me fui de luna de miel. Entonces yo de la luna de miel llamaba a ver cuál era el resultado, cuál era el resultado, no los tenían hasta que por fin llamé, hablé con Nancy y Nancy fue la que me dijo, quedaste. Bueno, te imaginas la alegría, la felicidad. Eso fue en agosto, yo me casé el 20 de agosto y entré a trabajar en la universidad el 1 de octubre del año 88. Cónchale, profesora, pero qué envidia. Usted, o sea, el bonche de matrimonio y presentó examen, estoy seguro sacó 20 y después otro bonche. Buenísimo. No, el bonche, el estrés, aparte de que yo estaba trabajando en el Banco Consolidado, o sea, estaba en una contratista asignada al Banco Consolidado, y recuerdo con mucho cariño, no sé si te conocieron a Baturro, Luis Acosta, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Acosta porque era apellido como el mío. Estaba con él y era el viernes, yo me casaba el sábado y él me decía, muchacha, anda, vete, que tienes que casarte. No, y entonces estábamos en producción, estábamos pasando a producción, era una locura. Pero yo salí de allí tardísimo y después me tienes que parar el sábado súper temprano para ir a la peluquería porque yo me casé a las 11 de la mañana. Entonces mi cita en la peluquería era a las 6. Entonces, bueno, eso fue bellísimo, sí, pero una corredera. Y tuve mucha ayuda para hacer todo eso, pues tuve mucha ayuda en todos los preparativos de mi mamá, de mi suegra y de Manuel, por supuesto, mi esposo. Todo el mundo intervino ahí. Profesor, una preguntita. ¿No le pasó por la mente irse a trabajar en la industria o siempre estuvo clara de que lo que quería era dar clases? No, yo como te digo, en esa oportunidad trabajé antes de graduarme un tiempo, pero es que a mí yo estaba muy enamorada del mundo de la universidad, del ambiente de la universidad. Entonces, yo creo que yo apunté a eso siempre. Sí. Claro, ya tenía tanto tiempo dando preparaduría, ya, se veía que estaba bien perfilada, pues, hacia es lo que me gustaba, es lo que disfrutaba. Claro. Y como le decía yo a mis estudiantes siempre, gracias a Dios, a mi esposo que me mantiene, sabemos que los sueldos de los docentes no son muy buenos. Yo decía, gracias a Dios, a mi esposo, a mi familia, que yo estoy aquí, que además me pagan por hacer lo que me apasiona. Claro. Entonces, para mí era lo máximo, o fue lo máximo ese periodo de mi vida. Perfecto, perfecto. ¿Daniel? Sí, no, estoy aquí todavía así como sorprendido, ¿verdad? Cómo pudo balancear todas esas distintas cosas. Ha sido una locura, como usted dice, ¿no? Increíble, de verdad que sí. Bueno, muchas gracias por todo eso. Quizás voy a usar el puente que me ofreció Fermín aquí acerca de su vida como docente, ¿no? Y si nos pudiera hablar un poquito de cómo fue esa transición a la docencia. ¿En qué momento decidió, esto es para mí, esto es lo que yo quiero hacer? Y cuando decidió hacerlo, si nos pudiera hablar un poquito de cómo fue esa transición. Sí, como te digo, yo desde que estaba en bachillerato, eso estudiaba mucho, entonces yo me reunía con mis compañeros del colegio, pues, y sobre todo esa parte de matemática, hacíamos reuniones en casas de nuestros amigos y ahí tomamos un pizarrón y conversábamos, y digamos, intercambiábamos conocimiento, pues siempre siento que para mí fue mi pasión. Y eso cuando yo estaba en mi tesis, pues creo que fue la misma Nancy que me dijo, mira, hay una oportunidad, un cargo, yo hace para mí, yo lo quiero. Entonces ahí ya, o sea, es que, no sé, era como que estaban dentro de mí, dentro de mi ser, de mis venas. No es que tuve que reflexionar para decidir, ¿no? O sea, yo quería ser profesora y es lo que te digo, era mi pasión y gracias a Dios lo pude hacer por mucho tiempo. Que de hecho, yo me jubilo yo me jubilo por una decisión propia, pero una decisión propia forzada. Oh, interesante. ¿Nos pudiera hablar un poco más de eso, por favor? Claro, porque es que nosotros tuvimos un episodio lamentable de un intento de robo y secuestro de mi esposo, y eso, digamos que estaba con una de mis hijas, estaba con mi mamá, mi otra hija estaba en el exterior, y
bueno, fue muy, muy fuerte porque además mi hija en el exterior se enteró por las redes, porque entonces al final no se llevaron a mi esposo, pero sí la camioneta y resulta que, bueno, nada, mi hija se enteró, se puso muy nerviosa, la otra, ellas estaban ya estudiando las dos en la Simón Bolívar, una ya tenía 3 años casi completo y otra tenía 1 año ya completo. Y después de eso, pues quedamos como muy, muy afectados y tomamos la decisión de que ellas salieran del país. Y pues salieron ellas y Manuel en ese mismo año tuvo una oportunidad también de salir del país y se fue también. Y bueno, yo me quedé, ya yo decía, bueno, ok, yo me quedo, pero igual voy a tener que salir porque ya todos están fuera. Yo me quedé mientras que terminamos algunos trámites en Caracas. Y bueno, ya para poder salir y para poder estar tranquila, pues ya tenía el tiempo de jubilación y lo que hice fue solicitar la jubilación. Pero fue una decisión a raíz de eso, pues de que Bueno, todos nos dispersamos en el mundo. no me quiero ni imaginar lo difícil que eso haya sido. Realmente debe haber sido muy duro, tanto lo siento escuchar. Sí. Sí, bueno, definitivamente hasta el día de hoy, pues pensamos que fue la mejor decisión, pero sí, es un paso que no es mi caso nada más, sino de mucha familia, el haber tenido que emigrar y separarse más temprano de lo que hubiésemos deseado, porque eso en el fin y al cabo va a ocurrir. Cada quien toma su camino, pero no ha sido una manera, como digo, insisto, fue una decisión propia, una decisión de familia, pero un poquito forzada.